todos, muy bienvenidos a la tercera clase de Griego 1 en Set Virtual. En esta oportunidad enfatizaremos en las vocales del alfabeto griego, su pronunciación y también algunas consideraciones a la hora de leer. Así que, sin más preámbulos, comencemos entonces. Pero antes les invito a ver un nuevo ejemplo de interpretación para ir asimilando el uso de esta herramienta a la hora de interpretar el texto bíblico. En su pantalla, la porción de Apocalipsis, capítulo 2, verso 2 al 5 en versión Reina Valera 1960, y dice así: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Sin duda, un texto muy popular. Destaco en azul dos expresiones. La primera, tus obras, y la segunda, tu arduo trabajo. Para mí, ambas muy importantes a la hora de interpretar la frase que tenemos destacada aquí en rojo. La que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me imagino que al igual que yo, usted ya ha escuchado la interpretación que dice que el Señor le está reclamando a los creyentes de Éfeso que han dejado su primer amor, entendiéndose como primer amor ese amor que viene cuando nos convertimos, cuando iniciamos un caminar con el Señor, pero que a medida que avanza el tiempo se va apagando. Muchos entienden que el Señor aquí está reclamando a los creyentes de Éfeso que han dejado ese amor que tienen para con Él. Pero yo difiero de dicha interpretación porque hay que leer bien el texto y mire lo que el Señor les viene diciendo antes de esta frase destacada en rojo. Mire, Él les dice, el Señor, de boca misma del Señor, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. El Señor les está reconociendo que sufren, que tienen paciencia y que trabajan arduamente. ¿Y cuál es la motivación? El amor que tienen hacia su nombre, hacia su persona. Entonces, este primer amor que el Señor les está reclamando a los creyentes de Éfeso, al parecer no tiene que ver con el amor que sienten hacia el Señor, sino que tiene que ver con un amor que están dejando, pero que tiene un destinatario diferente a la figura del Señor. Así que vamos a ver cómo nos ayuda el texto en griego y las expresiones que hemos destacado tanto en azul como en rojo para interpretar de manera mejor esta frase que tenemos destacada en rojo, que habla del dejar este primer amor, pero que ya vimos que no tiene relación con el amor que tienen para con el Señor. Vamos a ver. Aquí el mismo texto de Apocalipsis 2, verso 2 al 5, con las mismas expresiones destacadas tanto en azul como en rojo. Aquí la primera expresión destacada en azul dice ta erga su. La segunda dice ton kopon su. Y ya pasamos a la frase destacada en rojo que dice agapen su ten proten afecas. Así que vamos a ver entonces cómo nos ayudan estas expresiones que ya conocemos en griego para la correcta interpretación a la que queremos llegar. Ahora es importante decir lo siguiente: lo más sano a la hora de ver expresiones en griego es hacer una traducción literal. Y aquí yo les presento la traducción literal de la frase que vimos en rojo, esta que dice agapen su ten proten afecas. La traducción literal de esta frase es el amor tuyo, el primero has dejado, y he subrayado esta expresión afecas porque nos dice algo muy importante que a continuación presentamos. Lo primero que tenemos que decir
es presentar la problemática que ya empezamos a analizar cuando vimos el texto en español. No es un problema de activismo o de haber abandonado las obras que hacían. Las ta erga su. Ya vimos que el Señor se las reconocía, ¿ya? Como algunos intérpretes lo proponen, puesto que se les halaga por sus obras y el fatigante trabajo, el ton copon su, que realizaban. Y es lo que vimos cuando leímos el texto, ¿no? Veíamos que el Señor les reclamaba que dejaban un primer amor. Eso el Señor les dice que tenía contra ellos, pero no tenía relación con el amor que sentían para con Dios, pues el Señor les reconocía un sinnúmero de cosas a partir de que le amaban. Así que ya vimos que ese primer amor tiene relación con otros destinatarios de ese amor. Ellos han dejado de amar a otros destinatarios distintos al Señor y vamos a ver quiénes son. La expresión afecas, la que subrayamos aquí arriba, es un verbo indicativo aoristo activo que indica abandono, divorcio, renuncia o dejar ir. Por lo general denota una acción voluntaria o sobre la que se ha decidido por propia decisión. Es decir, no es una decisión apresurada, presa de un contexto difícil, de un momento agobiante, sino que habla de una decisión, en este caso de abandonar, renunciar, dejar ir, voluntaria y totalmente consciente, ¿no? Es decir, los hermanos de Éfeso habían decidido voluntariamente dejar de amar tan intensamente como lo hicieron al comienzo de su existencia como iglesia a una determinada figura, realidad que ya sabemos que es distinta al Señor. Así que sigamos con nuestro análisis. ¿Por qué cambió el amor de los cristianos en Éfeso? Y aquí recordemos lo que dijimos en la primera clase. Siempre las expresiones en griego nos ayudan siempre y cuando consideremos contextos, momentos, situaciones. Así que toman forma dentro de un todo. Así que ahora vamos a analizar rápidamente el todo de los creyentes de Éfeso ante esta reclamación que viene de parte de nuestro Señor. El nivel de moralidad entre la población de la ciudad era notoriamente bajo. La gente era viciosa, supersticiosa y violenta. El filósofo griego Heráclito, que vivía en Éfeso, comentó: la moralidad del templo, nótese que ya se nos habla de una estructura religiosa, es peor que la de sus bestias, porque incluso los promiscuos perros no se mutilan unos a otros. Y obviamente, cuando hablamos del templo que estaba ubicado en Éfeso, hablamos del templo de la diosa Diana. Hay que decir que Diana es el nombre romano de la diosa griega Artemisa. Y que es importante decir lo siguiente, que el Señor le está reclamando a los creyentes de Éfeso, por ende los creyentes son parte de una iglesia que se ubica en esta ciudad, que ya con el testimonio de Heráclito nos dice que la moralidad estaba fuertemente influenciada, esta baja moralidad, a partir del templo. Y ya sabemos que se trata del templo de la diosa Diana. ¿Y por qué la diosa Diana prestaba, digamos, su figura se prestaba para esta moralidad tan baja en la ciudad de Éfeso, de esta iglesia a la cual el Señor le reclama? Porque aquí tenemos una figura que representa a la diosa Diana, y entre muchas cosas que se pueden decir de esta diosa, mire, la figura nos representa una diosa con bastantes pechos, es decir, podía amamantar a bastantes hijos. ¿Y por qué? Porque era la diosa de la fertilidad, entre otras cosas. Entonces hablaba de que era la diosa de la fertilidad, y si promueve la fertilidad puede tener muchos hijos. Y cómo vienen los hijos, tanto usted como yo lo sabemos, a partir de relaciones sexuales. Así que en este templo que yo les presento a continuación, el templo de Diana en Éfeso, allá atrás tenemos la misma figura. ¿Qué pasaba? Habían relaciones sexuales desenfrenadas, orgías públicas, todo en función de la devoción a esta diosa de la fertilidad. Aquí en el templo de Diana habían sacerdotisas sacras que eran como las intermediarias entre Diana y sus
devotos, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿cuál era la forma de conectarse con la diosa Diana? Era que estas sacerdotisas entraban en trance a partir de alucinógenos, etc. Y una vez en trance, ellas tenían relaciones con los devotos que iban al templo, tanto hombres como mujeres, y ahí mismo, a las afueras del templo, se producían estas relaciones sexuales al aire libre, todo en este contexto religioso. Así que nótese, ya sabemos un argumento de la ciudad, de lo que estaba pasando ahí, y tengamos en consideración que en esa realidad los creyentes de Éfeso, la iglesia en Éfeso, debía desenvolverse, y en ese desenvolvimiento es donde el Señor les reclama que han dejado un primer amor, pero no un primer amor para con Él, sino para con otra figura, otra realidad que ahora vamos a seguir descubriendo, descifrando. Seguimos con nuestro análisis. Los creyentes de Éfeso se dedicaron celosamente a repudiar a los malvados, inmorales, malintencionados, falsos apóstoles y maestros nicolaitas, están citados ahí mismo en el texto de Apocalipsis, que con sus obras de engaño intentaban ingresar a la comunidad de fe para engañarla y desviarla del Evangelio de Cristo, que es una realidad que está presente en toda la realidad neotestamentaria. ¿Qué pasaba en Éfeso? Sumado a la realidad que teníamos asociada al templo de Diana, estaba la falsa maestría. Eso lo podemos corroborar con primera y segunda de Pablo a Timoteo, que Pablo escribe ambas epístolas. ¿Por qué razón? Motivado ¿por qué? Por la falsa maestría existente en Éfeso. En Éfeso era una ciudad que era propensa a la brujería, la hechicería, junto con este desenfreno sexual. Entonces imagínese la iglesia de Éfeso desenvolviéndose no solo con esta realidad del templo de Diana, sino que también bajo el ataque de falsos maestros que querían ingresar a la iglesia, y entre esas falsas enseñanzas que tenían estos falsos maestros eran precisamente enseñanzas que no condenaban el ir al templo de Diana, por ejemplo. Estos falsos maestros decían, no, si ir a adorar a Diana no es malo, láncense nomás a la vida fácil, a esta inmoralidad, porque a nosotros Cristo nos reveló que se puede hacer eso. Entonces, súmele aquello también. Además, debían lidiar con la desbordante inmoralidad de la ciudad gracias al culto público a Diana, lo que hablábamos, y a la persecución del emperador Domiciano, que luchaba por la imposición de su culto imperial. A la realidad del templo de Diana, que ya la mencionamos, a la realidad de los falsos maestros, que también la explicábamos, había que sumarle que los creyentes en Éfeso, a la hora de la escritura de Apocalipsis, ya estaban bajo la persecución impulsada por Domiciano, que fue uno de los emperadores primeros en perseguir a los cristianos junto con Nerón allá a la mitad del siglo I. ¿Por qué? Porque Domiciano quería imponer el culto imperial. ¿Y qué decía el culto imperial? Que el emperador era un dios. Recuérdese aquello, entonces, que se habla del divino César. César entendiendo la figura del emperador. Entonces, a la realidad del templo, a la realidad de los falsos maestros, estaba también esta realidad de que estaban siendo perseguidos los creyentes de Éfeso, mencionados en Apocalipsis, por el Imperio Romano, por no acatar ese culto al emperador, por no tratar al emperador como un dios o una divinidad. Imagínense el contexto totalmente adverso. Pareciese que es comprensible dejar de amar en ese contexto, pero el Señor de igual manera lo reclama, pero ya sabemos que no es el amor que le tienen hacia Él, sino que es un amor que tiene otro destinatario. En tiempos de Juan, los creyentes de Éfeso terminaron desconfiando de todos y enfriando su amor fraterno. Tenemos también este argumento. El apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, sus 3 epístolas y el mismo Apocalipsis, todo apunta a que se encuentra en Éfeso. Y usted ve segunda y tercera de Juan, la tratativa es esa, que Juan advierte de que hay falsos maestros, que no los dejen entrar, ¿ya? Y en la segunda epístola, pero en la tercera dice, ojo, que hay buenos maestros y ustedes no los dejan entrar.
o sea, fueron presos a un grado tal de estas realidades del templo de Diana, de los falsos maestros y de la persecución motivada por el imperio, que los creyentes de Éfeso, y hay que decirlo en otros lados también, ya finalmente ganó la desconfianza en ellos y se alejaron de la forma de amar que tenían inicialmente. ¿Pero para con quién? Lo vamos a ver, pero aquí ya nos apunta algo esta frase, ¿no? Su amor fraterno. ¿Ya? Parece que todo apunta a que han dejado de amar, pero no al Señor, sino a partir de estas realidades a sus hermanos y han hecho de la iglesia un club privado donde ellos deciden quién entra, quién no entra y a quién aman y a quién odian, ¿no? Aquí tenemos una lista de todos los emperadores romanos del primer y segundo siglo, y ahí tenemos a Domiciano, ¿no?, que gobernó entre el 81 y el 96 después de Cristo, terminando el siglo I. La literatura de Juan, este Apocalipsis, donde está este texto que estamos analizando, ¿ya? Escrito por Juan, y ya sabiendo la realidad que estaba asociada al contexto donde Juan escribió, nótese, está entre el 81 y el 96, Juan escribió entre el 90 y el 95, ¿ya? Así que aquí tenemos una imagen de Domiciano. Pablo, ahora hablemos de Pablo, 30 años antes ya había notado este síndrome de la iglesia de Éfeso. Por ello advierte a Timoteo, quien pastoreaba la iglesia luego del apóstol. Pablo funda la iglesia de Éfeso, ¿ya? Es la iglesia que más le invierte tiempo, está casi 3 años. Lee ahí el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 31, si mal no recuerdo. Y después de Pablo, quien la pastoreó, Timoteo, como comentábamos anteriormente. Y Timoteo se encuentra en Éfeso al momento que Pablo le escribe primera y segunda a Timoteo, advirtiendo de este síndrome que se estaba dando ya antes que Juan escribiera Apocalipsis. Ya, nótese, Juan escribe Apocalipsis, está este reclamo que el Señor hizo, que han dejado su primer amor, relacionado a un amor fraterno, como decíamos. Eso fue entre el año 90-95, donde Juan escribió el Apocalipsis, y está este reclamo. Y Pablo, 30 años antes, probablemente entre el 65 y 67 después de Cristo, advertía a Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, ahí entre el 65 y 67, 30 años antes que Juan escribiese el Apocalipsis, y ese reclamo que está ahí, que estamos analizando. Pablo ya advertía a Timoteo, que pastoreaba a Éfeso, de este síndrome que le estaba pasando a esta iglesia, a estos creyentes. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 al 5, en la misma versión Reina Valera 60. Como te rogué que te quedases en Éfeso, Pablo diciéndole a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Ahí está la mención a los falsos maestros. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, porque el escuchar a esos falsos maestros, ¿qué pasa? Acarrean disputas. ¿Vieron? Ahí Pablo ya está viendo que parece que ya en Éfeso, entre los creyentes hay disensión a partir de esta realidad, los falsos maestros. Estas disputas acarrean, ¿qué cosa? Pleitos, más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento, el cual yo te estoy diciendo, que no presten atención a diferente doctrina, ni a fábulas, ni a genealogías interminables, ¿Por qué te mando esto? El fin, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, que al parecer la iglesia de Éfeso ya no estaba viviendo 30 años antes de este reclamo que el Señor les hizo. Recuerde esta porción de Timoteo entre el 65 y 67, y la frase de Apocalipsis que estamos interpretando fue entre el 90 y 95, pero 30 años antes ya hablan de qué, de disputas, ya, que a partir de los falsos maestros que andan ahí, ya, y Pablo le manda esto a Timoteo, le advierte esto a Timoteo, porque está notando que el amor nacido de corazón limpio se está ausentando de estos creyentes. Un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia.
Así que vámonos a sacar unas pequeñas conclusiones a partir de este análisis que hemos hecho. Lo que el Señor Jesucristo hace es advertir a los creyentes de Éfeso a no dejar de amar voluntariamente, aun con la amenaza latente de la falsa maestría, la inmoralidad y la persecución imperial. La iglesia de Éfeso debía seguir lidiando con todos estos asuntos, mas no debía ser excusa para hacer de la iglesia un club privado, cerrando toda posibilidad a que los participantes de dichas amenazas pudieran cambiar al conocer el amor de Cristo y experimentarlo entre los hermanos. En ningún caso el texto nos permite decir que los creyentes aman al Señor y su obra de mejor manera al comienzo de la conversión. Pensar que debemos esperar que el amor se desvanezca cuando termine ese primer amor no se sustenta con base bíblica. Al contrario, a medida que vamos conociendo el Evangelio, viviendo el Evangelio, más nos enamoramos del Señor. El distintivo cristiano es, por sobre todas las cosas, amar en el sentido revelativo de Dios mismo. Tenemos que amar porque el que ama conoce, muestra a Dios. El que ama conoce a Dios porque Dios es amor, dice el mismo Juan. Así que un análisis rápido, como vimos las expresiones en griego, nos apuntan precisamente que ellos aman al Señor, pero el contexto, las realidades que están viviendo han hecho que no amen a sus hermanos y que otras personas que son parte de ese mundo tan deplorable existente en ese momento tampoco las estaban dejando entrar para que conociesen el amor de Cristo, experimentarlo en la convivencia con la iglesia y así cambiar sus vidas. Así que el Señor les dice: vuelve a tus primeras obras, arrepiéntete, es decir, vuelve a amar a tus hermanos, vuelve a amar al mundo que me necesita, vuelve a amar a ese mundo perdido, aun cuando te persigan, aun cuando afuera la moralidad sea baja, vuelve a amar aun cuando te persigan, ama a tus enemigos, para que otros me conozcan a partir de ese amor y puedan experimentarlo también. Así que ese primer amor no tiene relación con el amor con Dios y que se va apagando a medida que avanza la vida cristiana. Al contrario, hay que mantenerlo e ir creciendo en ese amor, pero que no tiene relación con el amor de Dios, en este pasaje por lo menos, sino el amor que hay que tener a un mundo, a mis hermanos, a los que están al lado mío, para que experimenten así lo que Dios tiene para con ellos. Así que es una bonita enseñanza, permítame la reflexión, aun cuando vemos que esta pandemia y otras circunstancias que estamos viviendo y que hemos vivido a lo largo de nuestra propia historia, nunca deben ser argumentos para dejar de amar. Me ha tocado ver aquello, ¿no? Que hoy día, a partir de la realidad social presente en Chile y en el extranjero, muchos han encontrado la excusa perfecta para desencadenar su odio, para desencadenar su odio ante las autoridades, ante la policía, ante aquel que piensa distinto a mí. Y aquí creo que el ejemplo y la interpretación es más claro que nunca. Hay que arrepentirse de eso, volver a las primeras obras, eso de que cuando llegamos al Señor amábamos siempre al Señor, amando al Señor, pero amábamos a todo el mundo, y que por la posibilidad y presos de la realidad que nos envuelve, quizás dejamos de amar a quien nos rodea. Habiendo presentado este ejemplo de interpretación, vámonos entonces con los contenidos propiamente tal. Así que vámonos con un repaso al alfabeto, y como ven ahí en pantalla, enfatizando las vocales que las hemos destacado en color amarillo. Primera letra, que también es la primera vocal, ahí ustedes la ven, dijimos alfa. Segunda letra, primera consonante en color rojo, beta, y ahora voy un poquito más rápido, ¿no? Tercera letra, gamma. Cuarta letra, delta. Luego viene la epsilon, luego la zeta, ¿ya? Después viene la eta, otra vocal que dijimos que es la misma E que la epsilon, equivale a la misma letra E nuestra, pero una E larga, ¿no? Y para finalizar la primera columna tenemos la Z, esta que equivale a la TH. Luego
tenemos la iota, que equivale a nuestra I latina. Luego tenemos la kappa, que equivale a nuestra K. Luego la lambda, equivale a nuestra L. La mi, que equivale a nuestra M. La ni, que equivale a la N. Luego tenemos la xi, que equivale a la X. Luego tenemos la Omicron, ya quinta vocal de un total de 7. Y dijimos que la Omicron equivale a la O nuestra, pero O corta. Luego tenemos la Pi, que equivale a la P. Para pasar a la Jro, que equivale a la R. Luego tenemos la sigma, ya dijimos que la sigma tiene 3 posibilidades. La mayúscula, que en estos momentos no la consideré en ningún caso, vamos a trabajar con minúsculas. Tenemos la sigma, que va al principio y al medio de las palabras, pero tenemos también esta sigma, que es sigma final, se usa para cuando las palabras terminan en S, pero siempre en la misma sigma y equivale a la misma S. Luego tenemos la tau, ya que equivale a la T. Luego tenemos la Y, ya sexta vocal, y dijimos que la Y es una de las letras que nos complica porque puede ser vocal U, también puede ser Y, vamos a ver hoy día esos casos, ya, y también puede ser V, ya, así que por eso yo hoy día les hablaba que íbamos a ver algunas reglas y tener a consideración algunas de esas reglas cuando hay que leerlas de determinada manera, cuando prestan más de una función las letras. Luego tenemos la Fi, que equivale a la F. Luego tenemos la Ji, que equivale a la J. Tenemos la Psi, que equivale a la PS. Es una letra compuesta, cuando la llevamos a nuestro idioma, compuesta por una P y una S. Y finalmente la omega, la última letra, y la séptima vocal, la última vocal, que también, al igual que la Omicron, equivale a una O, pero esta omega es una O larga, equivale a la misma O nuestra, pero es una O larga. Así que aquí tenemos todo el alfabeto que vimos en detalle la semana pasada o la clase anterior, y con sus respectivos nombres y sus respectivas equivalencias. Aquí se las presento nuevamente con nombre: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, jro, sigma, tau, ypsilon, phi, ji, psi y omega. Por favor, esto es ley. Después de la Biblia en sus vidas, por lo menos en este ramo, en esta asignatura, estos nombres y las equivalencias tienen que estar cada vez más claras, porque no podemos seguir avanzando si no tenemos esta claridad. Así que les invito a siempre, todos los días, a estar repasando. No se relaje. 1, 2, 3 días que usted deje pasar en un comienzo puede ser catastrófico en un futuro inmediato. Así que por favor repase el nombre de la letra y la equivalencia a nuestro español, porque ya vamos a empezar a trabajar en función de la gran meta que tenemos, que es leer. Ahora nos vamos con las vocales. Dije que íbamos a enfatizar en esta clase respecto a las 7 vocales que nos presenta el alfabeto griego y sus respectivas equivalencias, y también en su forma de pronunciarlas y leerlas. Así que aquí les voy a presentar un cuadrito donde nos va a aclarar cómo leer las vocales cuando se combinan con otra vocal o cuando van con una consonante también. Hay que decir primeramente que en el griego tenemos las vocales largas, que ya dijimos que la eta es la E, la misma E nuestra, pero larga. Y tenemos la omega, que también se entiende como nuestra O, equivale a nuestra O, pero también larga. Y siempre serán largas. Luego tenemos las vocales breves, que aquí tenemos la epsilon, que es E, pero corta. Recuérdese, eta, E larga, epsilon, E corta, omega, O larga, y omicron, O corta. Entonces la epsilon y la omicron siempre
por naturaleza son breves y siempre serán breves. Y el resto de las vocales, que podemos llamarles vocales variantes, la alfa, la iota y la ípsilon, pueden ser breves o largas dependiendo la combinación. No vamos a detallar en ello, nos vamos a remitir solo a su equivalencia a nuestro español. Aquí ya les presento el cuadrito de la pronunciación vocálica cuando hay combinación de vocales, ¿no? Aquí ya les presento la primera combinación. Cuando tenemos una alfa con una iota, la alfa equivale a A, la iota equivale a I latina, tal cual la equivalencia a nuestro español. Alfa con iota se pronuncia ay, y aquí está la pronunciación, ¿no? Ay, como podríamos ver, una palabra ejemplo en nuestro español, caimán, ¿no? Ahí está la pronunciación. Entonces, alfa con iota, alfa equivale a, iota equivale a I, y sería un ay. Luego tenemos alfa, pero con ípsilon. Y atención a esta ípsilon, porque dijimos que ípsilon puede ser Y, puede ser U y puede ser V. Vámonos viendo los casos a medida que aparezcan. Cuando la ípsilon, está antecedida por cualquier otra vocal, siempre será sonido U, ¿ya? Entonces, dentro de estas tres posibilidades que nos da esta letra Y, cada vez que va antecedida con una vocal, será sonido U. En este caso, está antecedida por una vocal, que sería la alfa. La alfa dijimos que equivale a nuestra A. Y luego vendría la Y. Y si, nótese, usted dice, pero la Y está antecedida por una vocal. En este caso, la vocal alfa, que equivale a nuestra A, la Y se mantiene como U y la pronunciación sería AU, como una palabra ejemplo, aumentar, ¿ya? Entonces aquí se cumple la regla. Cuando la Y está antecedida por una vocal, en este caso una vocal A, o la que equivale a nuestra A, la Y se mantiene como U, y en este caso alfa equivale a A, Y equivale a U, la pronunciación sería AU. Continuemos. Tenemos la combinación epsilon iota, ¿ya? La epsilon dijimos que era una E corta, pero E al fin y al cabo, y la iota equivale a la I latina, así que también E con I, EI se pronuncia esta combinación. Aquí les puse otro ejemplo en nuestro español de pronunciación de esta combinación, Leiva, ¿ya? Así que también vaya asimilando epsilon E, iota I sería EI. Así que esa combinación vocálica es fácil de asimilar también. No hay que tener mayor consideración en cuanto a regla, como vimos en el caso anterior. Luego, lo mismo cuando usted vea esta combinación Omicron, que equivale a nuestra O, y iota, que equivale a nuestra I, ¿cómo se pronunciaría? Hoy. Aquí el ejemplo, oiga, les puse. Así que tampoco a tener mucha consideración de reglas, etcétera. Fácil, la Omicron es una O corta, pero O al fin y al cabo, la iota equivale a nuestra I y sería hoy. Sigamos. Ojo sí con esta. Este es un clásico de la equivocación en la lectura en griego, ¿ya? Aquí tenemos una combinación. Tenemos Omicron, que equivale a O, y tenemos Y, que ya dijimos que puede ser U, Y o V. Dijimos en el caso anterior que nos apareció la Y, que cada vez que la Y, que está aquí, está antecedida por una vocal, en este caso alfa, se mantiene como sonido U. Por eso aquí dijimos AO. Si siguiéramos esa regla, aquí tenemos que la Y está antecedida por una vocal, en este caso Omicron. Entonces, ¿qué pasaría con la Y? Se mantendría como U. Así que la pronunciación, ¿cómo sería? OU. Pero ojo, esta es una regla que no tiene comparación con ninguna otra regla. Cada vez que usted vea la combinación Omicron, Y
esto se transforma en una sola pronunciación y sería U. Ojo, no diga OU, sino que la combinación Omicron, Y es solamente una U. Por eso les puse ahí como ejemplo tú. ¿Ya? No lo olvide, por favor, que muchos leen OU. Y no, cuando se combina la Omicron con la Y es U. Aquí sí es AU. ¿Ya? Y antecedida por vocal A sería AU. Y antecedida por vocal E se mantiene como U, sería EU. ¿Ya? Y así sucesivamente. Pero cuando la Y es antecedida por una Omicron, no es OU, es solamente U. Téngalo presente porque siempre a la hora de leer se pronuncia mucho como OU y no es OU, es uno más. Luego aquí tenemos la combinación Y-iota. Y también se cumple la regla de manera inversa. Cuando la Y es seguida por una vocal, se mantiene como vocal. ¿Ya? Vocal U. Si se fijan, aquí tenemos Y y usted dice, es seguida por una vocal. En este caso es la vocal iota que equivale a la I. Esto se mantiene como vocal. La Y es una letrita, una vocal bien complicada que no nos enreda harto. Así que aquí sería UI, como Suiza, ¿ya? Así que Y se mantiene como U cuando va sucedida por una vocal. Cuando, por ejemplo, si esta vocal fuera alfa sería UA, ¿ya? Pero en este caso les puse Y con iota UI. Tenga en consideración esas reglas para todas las vocales. Aquí tenemos otra combinación, téngala presente, cuando la epsilon va acompañada o sucedida de una Y, hay dos posibilidades de pronunciación, ¿ya? Podría ser IU, como ciudad, cuando usted vea una epsilon seguida por una Y, si se fijan, aquí la epsilon pasaría a ser I, ¿ya? Por eso IU, ¿ya? Y la Y se mantendría como U. Dijimos, cuando la Y, está antecedida por una vocal, en este caso epsilon, se mantiene como U, así que aplica la regla, pero la que cambiaría sería la epsilon. O bien, yo le invito a no confundirse y a no, discúlpeme la forma poco académica que le voy a decir, a no calentarse su cabeza, porque también cuando la epsilon antecede a una Y puede ser EU. Si se fija, dijimos que la Y antecedida por una vocal mantiene su sonido U, y en este caso aquí equivale la epsilon a una E, así que E con U, EU. Ahí puede leudar. Así que yo le invito a que se quede con esta segunda alternativa. Cuando usted vea una epsilon seguida por una Y, diga Y antecedida por una vocal. ¿Cuál es esta vocal? E. Entonces la Y se mantiene como U y sería EU. Y el mismo caso cuando usted vea que la Y es antecedida por una eta, es decir, una E larga, ¿ya? Cuando usted vea que la Y está antecedida por una eta, pero una E larga, esta epsilon es una E corta, la eta es una E larga, usted tiene dos posibilidades. Sigue la regla, la Y está antecedida por vocal, por ende se mantiene como U, pero en este caso la eta cambiaría I y podríamos usarla como IU. La misma regla que ya pasaba con epsilon, Y pasa con eta Y. O bien mantener la regla sin calentarse la cabeza. Cuando usted dice Y antecedida por una vocal, cualquiera sea, la Y siempre mantiene la U, y esta la mantenemos como E, porque equivale a una E. Aunque sea larga, E igual. Así que E con U, EU. Así que téngalo presente aquello. Yo la que más le encargo es la Omicron Y, porque como le decía,
esto se transforma en una sola pronunciación, es U, ¿ya? Así que téngalo presente. Y vamos a ver ahora algunas consideraciones al momento de leer usando el alfabeto griego. Estoy viendo todas estas consideraciones. Vimos las letras una por una, las equivalencias una por una. Estamos viendo ahora la combinación de vocales y ahora consideraciones que tenemos que tener en cuenta algunas porque nos tenemos que aventurar ya a hacer nuestras primeras lecturas. Consideraciones al momento de leer usando el alfabeto. Primero, no olvidar, ya lo dijimos, pero se la volví a recalcar, la sigma se escribe de dos formas, porque también siempre la equivocación está aquí, así que estoy siendo bien majadero. Con una sigma al final de la palabra y con otra sigma en todas las otras sílabas. Por ejemplo, acá tengo la palabra cosmos, que se puede traducir como mundo, universo, humanidad, y si se fija tenemos dos sigmas. Siempre es la misma S. Pero al momento de escribirse tenemos esta sigma que puede ir al principio o al medio de una palabra, pero cuando va al final tiene que cambiar. Es la misma sigma, pero aquí tenemos sigma que se usa al principio, al medio de una palabra y la sigma final. Por eso yo la transliteré acá, cosmos. Ambas son S, pero tenga presente que esta sigma sigue siendo sigma, pero es una sigma final, pero equivale a nuestra S. Y aquí atención con esta regla, que esta regla puede ser una de las que confunde, no es difícil, pero puede confundir bastante, y téngala presente igual. Cuando la letra gamma está delante de o antecedida por, en este caso, a otra gamma, a la capa, a la ji y a la xi, como por ejemplo gamma, adelante tiene otra gamma, o bien una gamma está antecedida por otra gamma, o bien cuando una gamma tiene sucedida por una K o está delante de la K, como dice acá, de la capa, o bien la capa es antecedida por una gamma, podemos verla de las dos maneras, siempre se pronuncia como N, ¿ya? Es decir, la primera gamma siempre se pronuncia como N. Entonces, cuando usted tenga la combinación gamma-gamma, ¿cómo la translitera? NG. Porque la gamma equivale a nuestra Gakikikoku. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Ya? Cuando tenga la combinación gamma-gamma, siempre la primera gamma se convertirá en N. Y lo mismo cuando la gamma va junto con capa, con ji, con xi. Siempre la gamma se pronuncia como N. Por ejemplo, si tuviésemos gamma-gamma, será NG. Si tuviésemos una gamma capa, sería NK. Cuando tengamos una gamma antes de una ji, sería NJ. Y cuando tengamos una gamma antecediendo una xi, sería NX. Por eso, si se fija, la palabra que yo les pongo como ejemplo aquí es ángelos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se fija, aquí tenemos la regla, ¿no? Aquí tenemos ángelos. ¿Por qué? Tenemos alfa, tenemos una gamma. Usted dice, gamma equivale a G, ¿ya? O G para nosotros, ¿ya? Póngale una G. Pero después viene otra G. Usted dice, equivale a G. Tendríamos A, G, G o GG. Después tenemos una epsilon, equivale a una E. Luego tenemos una lambda, equivale a una L. Luego tenemos una omicron, equivale a una O corta. Y tenemos la sigma final, que equivale a S. Pero dijimos que aquí se da esta regla. Cuando hay dos gammas seguidas, la primera gamma pasa a ser N y la segunda se mantiene como siempre ha de equivaler, en este caso como una G. Por eso la palabra aquí no es ángelos, por decir algo, sino que ángelos, porque cuando se da la combinación en gamma-gamma, la primera gamma siempre se pronuncia como N y la otra mantiene su pronunciación y su equivalencia a nuestro español. Si en este caso la palabra fuera gamma-capa,
usted no tiene que transformar la gamma en G y después la capa en K, sino que si fuera gamma capa, tiene que ser NK, porque la gamma cuando va también junto con la capa, la gamma se transforma en N. Si la combinación que aparece aquí fuera gamma G, usted no pone G y J, que son la equivalencia, porque la gamma cuando antecede a la G también se transforma en N. Y cuando la gamma antecede a la Xi, es decir, a la X, también si aquí fuera gamma Xi, la gamma también pasa a una N y la Xi mantiene la X. Entonces espero que cuando usted se encuentre esto en un texto griego lo recuerde. No se da mucho, así que hay que tenerla ahí anotadita, siempre presente cuando aparezca. Cada vez que la gamma antecede a otra gamma, la primera gamma es N, la segunda G. Cuando la gamma antecede a una capa, la gamma pasa a N y se mantiene la K, que equivale a la capa. Cuando la gamma antecede a una G, que equivale a J, la gamma pasa a N, así que es NJ. Y cuando la gamma antecede a una Xi, que equivale a X, la gamma pasa a ser N, y acá la equivalencia respectiva, ¿no? Xi. Entonces, cuando la letra gamma está delante, aquí por ejemplo, delante de otra gamma o antecede a otra gamma, podemos verlo de las dos formas, siempre se pronuncia como N. Así que téngalo en consideración, vea el video, dele vueltas, el material está ahí disponible para que lo revise 1, 2, 3 veces. Yo les decía, no se relaje, estamos yendo muy lento para que vaya asimilando estas reglas, ¿no? Para que ya pronto nos larguemos a leer, ¿ya? Yo les dejo esta clase hasta aquí. Por favor, insisto, esté repasando, vaya aprendiéndose. Es indispensable que se aprenda las letras del alfabeto griego por su nombre y su equivalencia al español. Tenga en consideración estas combinaciones en cuanto a la pronunciación cuando se dan las vocales juntas, como vimos el cuadrito ahí que yo les presenté, y también tenga en consideración estas reglas porque es importante para cumplir nuestra gran meta, que es lectura del texto griego acá en griego 1. Así que lo dejo hasta aquí. Espero que se encuentren bien. Los invito, los exhorto, les aliento a que puedan entregarle un tiempo importante a esta asignatura, porque como yo les he planteado en los mismos ejemplos de interpretación, es una herramienta bastante importante dentro de un todo para poder llegar a buenas interpretaciones bíblicas y así también descansar en que todo lo que nosotros nos dispongamos y queramos hacer en el servicio a nuestro Señor estará bien enfocado y no destinando fuerzas a cosas que a veces no tienen sentido. Así que el Señor les bendiga y será hasta la próxima oportunidad.